Bueno amigos, sean bienvenidos a la segunda parte del debate. Como podrán ver, esta es la segunda parte del debate que comenzamos aquí con nuestro amigo Ángel. Entonces vamos a reanudar donde nos quedamos en la parte uno, que era básicamente las últimas conclusiones sobre el argumento de Calam para tratar de demostrar la existencia de Dios. Por lo que yo recuerdo de donde nos quedamos, fue de que tú me decías de que el argumento de Calam en sí no intentaba demostrar la existencia del Dios judío cristiano, sino simplemente demostrar que el deísmo era verdad. Eh, bueno, creo que yo ya para cerrar este tema y pasar al siguiente, al que nos compete ya en esta segunda parte, quizá quisiera agregar de que, al menos para mí, el argumento Callan solo demostraría que el deísmo es probable, no lo tomaría yo como verdad, simplemente lo tomaría como una posibilidad que no se puede hacer a un lado, pero tampoco la podemos confirmar debido a lo que hablamos anteriormente, las cosas que ignoramos y el desconocimiento actual, pues creo que no está al alcance de los seres humanos por el momento dar una respuesta 100% segura si el deísmo es verdad o es falso. Entonces creo que la postura que creo que deberíamos tomar sería simplemente dejarlo en un estado neutro. No sé si estás de acuerdo. Ok, acabas de mencionar, si entendí bien, que el argumento cosmológico Calam, por lo menos, le da más plausibilidad o verosimilitud o un grado de probabilidad mayor a la hipótesis de la existencia de un dios deísta, de lo que hubiera sido en ausencia no sé, del comienzo del universo. Por ejemplo, si el universo fuera eterno, la hipótesis de, si el universo fuera eterno y las cosas salieran de la nada, la hipótesis de Dios tendría menos credibilidad, pero dado que como me concediste que probablemente no es así o es más lógico que no sea así, la hipótesis de Dios parece ser más probable. ¿Estoy en lo Exacto. correcto? Sí, exacto. Al Creo menos le da que más credibilidad a la hipótesis de Dios. El argumento cosmológico le da más credibilidad. sí, sí, es cierto. Bueno, como te dije anteriormente, si tenemos en la mesa la nada crea cosas y todo todo por mano de un creador, pues creo que lo más lógico resulta la opción del creador, porque lo de la nada, creando la nada, sí es más absurdo. Entonces creo que al menos en este caso el argumento Callan nos dejaría al menos una pista o una posibilidad o una puerta abierta para esa posibilidad. Entonces creo que estarías de acuerdo conmigo en ese caso de que si bien no es demostrar la existencia en sí del Dios judío cristiano, sí deja la puerta abierta a la existencia de un ente creador, aunque nosotros por el momento lo estemos tratando solo filosóficamente. Muy bien. Si me permites añadir algo más, los apologistas cristianos creemos que la razón por la que concluimos racionalmente que existe el Dios cristiano con un grado alto de seguridad es que existe un caso acumulativo a favor de su existencia, donde se incluyen el argumento cosmológico Kalam, el argumento moral, el argumento del ajuste fino del universo, el argumento ontológico modal, eh, y otros más, pero esos serían los principales. Y el argumento de la contingencia de Leibniz, olvidé mencionarlo. ¿Vale? Eh, Eh, Permíteme concluir la idea. Tú concedes que el argumento cosmológico Kalam le da un grado mayor de probabilidad a la hipótesis de Dios, pero los teístas cristianos creemos que si juntamos todos los argumentos de la teología natural para la existencia de Dios, se crea un caso acumulativo más grande que nos da una mayor seguridad. Por ejemplo, el argumento cosmológico Kalam concluye en la existencia de un creador del universo. El argumento de la contingencia de Leibniz también concluye en un creador
del universo, entonces aumenta la probabilidad de un creador del universo. El argumento moral nos dice que este creador del universo es también moralmente perfecto. Una de sus propiedades es que es un ser amoroso, moralmente perfecto. Entonces aumenta un poco más la hipótesis de un Dios interesado en nosotros y que es moralmente perfecto. El argumento del ajuste fino también aumenta la probabilidad de un creador y diseñador del universo, porque también concluye en su existencia. El argumento ontológico modal, su propósito es demostrar que existe un ser máximamente grandioso, es decir, un ser omnisciente, omnipotente, omnibenevolente y eterno y necesario, y entre otras características más que podrían mencionarse. El argumento histórico para la resurrección de Jesús, que tal vez en este tema no vamos a tocarlo, pero tal vez en algún otro debate podamos tocarlo, creemos que demuestra exitosamente que Jesús resucitó. Si primero analizas los argumentos para la existencia de un creador del universo, concluyes que el deísmo es verdad. Entonces, una vez que concluyes que el deísmo es verdad, puedes acercarte a investigar la persona histórica de Jesús y creo que puede demostrarse que hay un consenso de hechos históricos tanto aceptados tanto por historiadores cristianos como historiadores no cristianos. ¿Vale? Estos hechos serían, por ejemplo, que Jesús murió por crucifixión y que los discípulos tuvieron experiencias que ellos interpretaron como apariciones del Jesús resucitado. Los historiadores ateos dicen que fueron alucinaciones, pero estos y otros hechos históricos, los cristianos apologistas creemos que aumentan la probabilidad de la hipótesis de la resurrección. Y, y, y si sumamos el hecho de que ya habíamos concluido que el deísmo es verdad, todos estos argumentos, junto con el argumento de la resurrección de Jesús, nos permiten concluir que el Dios cristiano existe, es real. Es por eso que mencioné en un principio que se trata más de un caso acumulativo. O sea, que el hecho de que por el momento en este debate mi objetivo es demostrar solo el deísmo, realmente no sería un punto en contra de mí como cristiano, porque es un caso acumulativo y tal vez después en otros debates podamos tocar el tema de la historicidad de la resurrección de Jesús. Ese era el punto que quería señalar. Vale, bueno, todo lo que has dicho es correcto y la verdad, del modo en el que lo planteas, yo siguiendo lo que has dicho, pues, estaría de acuerdo si no fuera por una cosa y la verdad, es que a la hora de, bueno, como tú dices, eso es una deducción debido a acumular un argumento y el otro e ir conectando todo. La cuestión acá sería, bueno, yo pienso que acá, por ejemplo, vamos por partes, ¿verdad? Estamos con el argumento Kalam, bueno, ya estamos claros que solo demuestra que el deísmo es probable. Como vuelvo a aclarar, yo no diría que el deísmo es verdad, yo diría que el deísmo es probable, ya que, bueno, lo que expliqué anteriormente. Eh, es cierto, si tú juntas el argumento de Callan con otros argumentos que están destinados, digamos, a demostrar el teísmo cristiano, pues en este sentido es obvio que el resultado pues va a ser efectivo, al menos para ti, porque, bueno, tú tienes una conclusión y lo único que necesitas es buscar razones de cómo justificar una conclusión. En mi caso creo que sería al revés. Yo saco la conclusión a partir de la investigación. Entonces, bueno, si bien no vamos a tratar por hoy el tema, por ejemplo, del ajuste fino, el de la moral sí creo que lo vamos a tocar más adelante. Pero ya este tipo de argumentos sí ya van enfocados un poco al teísmo cristiano, entonces yo pienso que también habría una importancia de diferenciar las cosas, porque yo tengo entendido que las personas que han propuesto estos diferentes argumentos han tenido algún estilo de fe religiosa. Sin embargo, pues, bueno, el hecho de que ellos lo hayan hecho con esa intención no quiere decir que hayan salido, eh, ¿cómo podría decirlo? Como ganadores en ese aspecto.
Por ejemplo, está el ejemplo de la teoría del Big Bang. Muchas personas atribuyen a que Georges Lemaitre, como era sacerdote católico, bueno, y que su teoría la basó básicamente en sus creencias religiosas, entonces el Big Bang demuestra, por ejemplo, el Génesis. Entonces, en lo que estaríamos de acuerdo es en que él usó sus creencias para inspirarse y postular dicha teoría y después comprobarse, pero jamás se demostró en sí que sus creencias eran ciertas por eso. Entonces creo que en este caso de los argumentos es algo parecido. Bueno, en el Calam creo que para mí este argumento sí se queda en la lista blanca, ya que, bueno, ya hemos demostrado a lo largo del video anterior que es un argumento racional, científico, lógico y que deja abierta la probabilidad para la hipótesis de Dios. Sin embargo, con los otros sí creo que sería muy apresurado decir de que, bueno, hacer una conclusión sin siquiera haber pasado por los otros argumentos, porque por ejemplo con el ajuste fino, el argumento moral, el de contingencia y el ontológico, yo tengo, ahí sí tengo unas serias objeciones y creo que, que si se nos da el chance algún día de grabar un video sobre eso, sí tendría muchas más cosas que objetar que lo que tuve que objetar en estos temas que hemos tratado. Ok, mm, tengo una espinita. No me gustaría terminar con el tema del argumento cosmológico Kalam porque sinceramente no lo terminé de explicar. A lo mucho expliqué el 60% del argumento Vale, y siento que si se explica en un 100% la probabilidad, como tú has conseguido, de que el Kalam demuestre, de que el Kalam sea un apoyo para la probabilidad de la existencia de Dios, se, la probabilidad termina siendo mayor una vez que lo explico mejor. ¿Me explico? Una sí, vez que lo sí, explico completo. Entonces, si me permites 5 minutos en los que pues te pediría que sean sin interrupción para yo vale. poder terminar la idea y después tú puedas, si tienes alguna objeción, la mencionas y ahí la dejamos. Tú Ok, vas a ok, ser el de la última palabra y pasamos al argumento moral. ok, me parece. Ok, bien. Como expliqué anteriormente, el argumento cosmológico Kalam se divide en dos partes. La primera trata de demostrar que el universo tiene una causa y la segunda trata de demostrar que esa causa es compatible con el concepto del Dios, por lo menos el Dios deísta. ¿Por qué? En el, en el, en el, en la parte 1 de este debate, yo ya había mencionado por qué debería ser un ser inmaterial, inespacial y atemporal. Porque la causa del universo trasciende el universo. Entonces, la causa del universo no debe estar hecha del universo porque el universo comenzó a existir. Y si la causa lo trasciende, debe ser inmaterial, inespacial y atemporal. También debe ser increíblemente poderosa porque creó todo el universo. Debe ser eterna porque es la única opción lógica que no viola las leyes de la lógica para explicar la causa del universo. Porque, ¿qué otras opciones tienes? Que el universo se causó a sí mismo, expliqué en el debate anterior que eso es ilógico, que salió de la nada, eso también es ilógico, o que hay una regresión infinita de causas, eso también es ilógico. La única opción lógica y por lo tanto la más viable es que la causa del universo es eterna. Además, uno no debería tener problemas en aceptar la idea o la noción de un ser, de una entidad eterna, porque eso se creía sin problemas sobre el universo antes de la teoría del Big Bang. Todos los científicos creían que el universo era eterno. Eh, Voy a cerrar mi Facebook porque creo que se está escuchando. Eh, ok, ya concluimos que la causa del universo es inmaterial, inespacial y atemporal. Es también muy poderosa y es eterna. Y
Algunos filósofos cristianos argumentan que esta causa también debe ser un agente personal dotado de libertad de voluntad. ¿Por qué? Porque si la causa del universo fuera un conjunto de condiciones necesarias y suficientes que operan mecánicamente, entonces la, la causa del universo nunca podría existir sin el universo, o sea, la causa nunca podría existir sin su efecto. Voy a explicarme mejor, voy a dar un ejemplo. Vale. La causa del congelamiento del agua es la temperatura estando por debajo de los 0 grados centígrados. Si la temperatura está por debajo de los 0 grados desde la eternidad pasada, entonces toda el agua alrededor también debería estar congelada desde la eternidad pasada. Sería imposible que el agua comience a congelarse desde un tiempo finito atrás. De manera que si la causa está permanentemente presente y es impersonal, entonces el efecto también debería estar permanentemente presente. La única forma en la que la causa del universo pueda ser eterna y atemporal y su efecto sea finito y temporal como el universo es que dicha causa sea un agente personal, quien libremente decidió crear un efecto finito. Por ejemplo, un hombre sentado desde la eternidad podría libremente desear pararse. Esto es un ejemplo solo para aclarar la idea. Por Ok. lo tanto, el argumento cosmológico Kalam no solamente concluye en una causa trascendente del universo, sino a un creador personal dotado de libertad de voluntad. Y esto es compatible con el concepto de Dios, al menos en el sentido de que si definimos a Dios como un creador del universo que tiene una mente y tiene libertad de voluntad, o sea, un agente personal. Creo que una vez que explicas el argumento cosmológico Kalam completo, la, la hipótesis de Dios agarra mucho mayor probabilidad. No sé si me di a entender, no sé si quieras que te aclare algún concepto que pueda parecer confuso, lo puedo explicar mejor, o si lo entendiste bien, pues espero tu réplica. Eso era todo lo que quería decir. Vale, bueno, sí, quisiera un poco, me quedé un poco perdido donde hablas, por ejemplo, de una eternidad pasada, algo así, usaste un término así que me dejó un poquito en confusión, no sé si me lo podrías, mencionar otra vez. Ok, lo que traté de decir es que si las condiciones, si la causa del universo es atemporal y eterna, entonces las condiciones causales son suficientes para producir el efecto, como en el ejemplo que di del agua, de que si las condiciones causales son suficientes para producir el efecto, si la temperatura está por debajo de 0 grados desde la eternidad pasada, todo el agua alrededor también debe estar congelada desde la eternidad pasada. Sería imposible que el agua comience a congelarse desde un punto finito atrás, en el que no estuvo congelada y después sí lo estuvo. Lo que Vale, quise decir es que si las condiciones, solo hay dos posibilidades, o que la causa del universo sea un agente personal dotado de libertad de voluntad, o es una causa impersonal, tal vez como un conjunto de condiciones necesarias y suficientes que operan mecánicamente. Solo hay esas dos posibilidades. Y si fuese la segunda, de que no sea un agente personal con libre albedrío, entonces las condiciones causales siempre fueron suficientes para producir el efecto. vale. ¿Me explico un poco mejor? Sí, 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 Entonces, si la causa del universo no fuera un ser con libertad de voluntad, sino fuera un algo en lugar de un alguien, entonces el universo debería ser eterno, no finito. Debería ser eterno también. Pero como el universo es finito, la única explicación lógica que nos queda es que la causa del universo es un agente personal dotado de libertad de voluntad. ¿Quedó más claro? sí, sí, ahora sí, bueno, creo que en este caso bueno, como están las dos conclusiones. Primero, quisiera decir de que, bueno, al menos en lo personal, no me terminaría de convencer que solo existan dos posibilidades, ya que
excluimos otras posibilidades que quizá ignoramos. Vuelvo a hacer otra vez una apelación a las cosas que nosotros ignoramos. Puede que hayan cosas que estemos dejando afuera, que ni tú ni yo por el momento quizás conocemos. Entonces, yo no estaría tan de acuerdo en decir que solo existen dos posibilidades, pero para efectos del debate, digamos que sí, que, que voy a aceptar eso, que hayan solamente dos posibilidades. Yo me inclinaría obviamente por la que me parecería un poco más, se podría decir entre comillas, científica. ¿Por qué más científica? Porque, eh, por ejemplo, al elegir yo la primera opción, indirectamente estoy aceptando, bueno, la existencia del Dios judío cristiano. Yo te quería preguntar algo que justamente ahora me recordé. Vamos a poner un paréntesis acá. Va a ser un poquito cambio de tema, pero espero que no nos vayamos a ir tan lejos y regresar a este punto. Yo te quería preguntar, ¿tú eres de los teístas que cree literalmente, por ejemplo, no sé, en la creación del hombre por medio del barro? Mira, aquí acabas de atraparme con una muy buena jugada, porque sinceramente hay partes de la Biblia que me cuesta aceptar. Por ejemplo, aquí quiero ser sincero. Vale, Me cuesta aceptar la doctrina de la inerrancia bíblica. Yo estoy abierto a la idea de que tal vez la Biblia pueda llegar a equivocarse, pero eso no significa que algunos libros sean verdaderos. Por ejemplo, yo considero al Nuevo Testamento completo como inspirado por Dios y verdadero. Eh, Me cuesta aceptar las órdenes que parecen inmorales del Antiguo Testamento. vale. Me cuesta aceptar el relato del diluvio de Noé, porque eso de que Dios como que se arrepiente y decida acabar con todos para empezar de nuevo, da a entender que Dios es ineficiente y se arrepintió y le salieron mal las cosas. ¿Por qué no empezó desde un principio creando a Noé y a su familia y ya, si ya sabía que todo eso iba a pasar y que la generación iba a prosperar después de la vida y familia de Noé? ¿Por qué no empezó con Noé en lugar de empezar con Adán y Eva? Pero Exacto. en cuanto al Génesis, me parece que yo no tengo problemas en aceptarlo porque yo creo que lo más lógico es que el Génesis pertenezca al género los eruditos bíblicos lo llaman mito, historia, que Vale. sería algo así como una alegoría mezclada con elementos históricos. Lo que Sí, quiero decir es y que yo he oído es que válido decir que no es necesariamente literal todo. Estoy preparando un video sobre el trabajo del doctor John Walton, que es impresionante, cómo explica que hemos estado entendiendo mal el Génesis al leerlo, porque, bueno, en el video va a quedar un poquito más claro, pero no, el tipo de argumentos que él da no son así de que, como dicen algunos ateos, que la Biblia es literal cuando te conviene y cuando no no es literal, o que tiene que ajustarse a los descubrimientos científicos. No, te demuestra en base al contexto cultural del siglo primero de los judíos en el antiguo cercano oriente, que realmente el Génesis se interpreta de esa forma. Por ejemplo, ¿qué será un buen ejemplo para no extenderme mucho? En cuanto a los 7 días del Génesis, parece ser más una expresión poética para decir que Dios creó el universo para hacer de él como su propio templo, porque los judíos usualmente cuando inauguraban algo, lo hacían en base al número 7. Si me permites y me das unos minutos en lo que tú dices algo, puedo tómate el buscar tiempo. esa sección donde John Walton lo explica, porque la verdad no lo memoricé. Si quieres, suelta una réplica o explica el punto que querías decir originalmente. No sé si quieres mencionar algo en lo que busco.
Sí, bueno, básicamente la pregunta yo la hacía más que todo para conocer cuál es tu postura frente a ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque es muy importante para mí, bueno, conocer tu postura para no cometer afirmaciones que al final no te terminen describiendo a ti. Porque como sabrás, pues en el teísmo cristiano, a pesar de que hay una doctrina que en principio tendría que decirles a todos cómo deberían creer las cosas y que, bueno, no vamos a negar que mayoritariamente así es, porque las personas que pertenecen a alguna denominación cristiana, pues ellos siguen sus creencias según la doctrina. En el caso de los apologistas, yo creo que sería una excepción, ya que ustedes tienen como opiniones más variadas. Yo te lo preguntaba porque, bueno, para mí simplemente sí, como tú dices, yo siento que el Génesis, bueno, la Biblia en general o el Antiguo Testamento, yo siento que todas esas partes que básicamente, literalmente, son ficción, son más que todo una expresión poética, porque al menos yo considero la Biblia una expresión poética, pero obviamente no es un manual científico que describa la realidad. Entonces, bueno, yo no tendría problemas en aceptar el punto que tú me has expuesto. Si no fuese porque cuando he hablado con otro tipo de apologistas, pues ellos me tratan de argumentar o me tratan de demostrar científicamente que esos sucesos son posibles. Te doy un ejemplo para no extender mucho la idea. Eh, Hay personas que me han intentado, entre comillas, científicamente demostrar que el ser humano sí tiene su origen del barro. O sea, te estoy hablando de personas apologistas. Entonces, eso me pone un poco en duda porque el hecho en que haya ese tipo de diferencias en la interpretación, pues llena aún más de desconfianza al saber de que la información se presta a la interpretación de cualquiera. Entonces, eso elimina la objetividad y hace más ambigua aún la posibilidad de la existencia del Dios judío cristiano. Eh, no sé si ya tienes lo que ibas a compartir, porque creo que ahorita sería necesario regresar al punto, cerrar el paréntesis y, y decirte Sí, por qué. ya lo tengo. Me gustaría leerlo. Es un argumento, de que para señalar que los días del Génesis no están destinados a ser tomados como literales. Me toma Vale, 2 minutos, voy a leerlo. vale, Los comentaristas han resaltado por años cómo los 6 días de la creación son una estructura reflejada. El día 1 es cuando se hace la luz, el día 4 es el día en que se hacen las lumbreras, el día 2 menciona los cielos y las aguas y el día 5 menciona los animales dentro de ellos. Lo mismo aplica para el día 3 y 6. Richard Hess ha enfatizado que los antiguos hebreos sugerían que la vida espiritual ocurría en 3 esferas concéntricas de intimidad con Dios. Por ejemplo, el área de Israel era vista de esta forma. En el centro se encontraban los sacerdotes y el tabernáculo. En el círculo exterior se encontraba todo el campamento de Israel y finalmente en el último círculo se encontraban las naciones paganas y el páramo caótico. También los animales eran divididos en 3 conjuntos. Los animales de sacrificio en el círculo más íntimo, luego los animales limpios para el campamento de Israel y finalmente los animales impuros en el desierto. El registro de creación de Génesis 1 parece estar usando la misma teología dividida sobre los 6 días de la creación, simétricamente divididos en 3 conjuntos. En el último círculo se encuentran las lumbreras, luego el cielo, los mares y los animales dentro de ellos. Finalmente, en el círculo más íntimo con Dios se encuentran los humanos y el resto de los animales terrestres. En otras palabras, los autores de Génesis 1 están usando los 7 días de 2 maneras. La primera siendo un símbolo para la inauguración de un templo, y la segunda dividiendo el trabajo en 6 días simétricos para explicar que el cosmos, el cual es ahora el templo de Dios, ha sido dividido en 3 esferas de intimidad. Como dice John Walton, los días del 1 al 3, los cuales concierne a las 3 funciones principales del cosmos, tiempo, clima, fecundidad, serían vistos consecuentemente no solamente como activando, sino también estableciendo los atributos de control del cosmos, mientras que los días 4 al 6 podrían ser vistos como los determinantes de los destinos de los funcionarios dentro del cosmos.
Considerándolo todo, debemos tomar el consejo de Brandon J. O'Brien y E. Richards. A los antiguos no les importaba mucho el orden cronológico tanto como a nosotros. Cuando constantemente intentamos leer los días de Génesis 1 como un orden cronológico literal, estamos haciendo un prejuicio al texto y a sus normas culturales. Los autores no parecen estar escribiendo en un orden cronológico exacto, sino en un orden simétrico en una manera poética. El día 1 y el 4 están hechos para ir juntos. Para los autores originales, que la luz aparezca antes que el sol sería igual de ridículo como nos suena a nosotros. Eso es todo. Ok, bueno, creo que con eso me siento yo que es un buen intento para intentar explicar. Bueno, Hay yo, un ejemplo mejor que da aquí. Si me permites buscarlo, me tomaría sí, solo sí, 30 segundos, pero da un comentario. ok. Bueno, sí, la verdad, pienso que es una buena justificación, pero a la vez que nos aporta bastante porque pienso que, bueno, al menos para mí es algo nuevo y me parece coherente y eso pues también aclara bastantes dudas porque de hecho, bueno, para los ateos en general a veces la crítica típica es esa, de que a veces la Biblia narra primero el origen de la luz antes que la del sol. Entonces, y es cierto, se debe también a que básicamente la historia eh, la cuenta el pueblo que sobrevive o los que vencen. Entonces es muy difícil poder entender el contexto cultural de hace 2000 años. O sea, es una cantidad de tiempo enorme para nosotros. Entonces hay muchas cosas que se nos escapan. Por ejemplo, el modo de abstracción de los antiguos. Sus figuras retóricas, etcétera. Entonces sí, ahí sí daría un punto a favor a lo que has dicho, porque es muy cierto y es algo que hay que aceptarlo, todos lo ignoramos, porque la verdad yo nunca me había puesto a pensar en eso, de que cuando uno lee un texto, uno lo lee esperando que sea cronológicamente coherente. En cambio, pues al decir que a los antiguos casi no les importaba la cronología, pues da a entender de que, bueno, ellos escribían básicamente lo que les llenaba la inspiración, fuera el día y la hora que fuera y quedara en el orden que quedase. Pero al final siempre tratando de cuidar como figuras poéticas para que tuviera como esa esencia así un poco mística. Yo en ese caso estaría de acuerdo. ¿Cuál es el punto malo? Que esto vuelve un poco más... es una razón para desconfiar aún más de la objetividad teísta cristiana, porque si esto es algo que muchos cristianos y muchos ateos no saben, incluso yo no lo sabía hasta que tú lo dijiste, ¿qué nos garantiza de que hasta esos historiadores que han formulado ese tipo de razonamiento están ignorando otras cosas que puede que descubramos más en el futuro? O sea que pienso que aún sería todavía demasiado apresurado sacar una conclusión hoy sobre la existencia del Dios judío cristiano si todavía faltan muchos huecos por llenar, claro. Entonces creo que eso sería el único comentario. Sería un no a favor y uno en contra. Voy a proseguir. En el libro de El mundo perdido de Génesis 1 de John Walton, como mencioné hace rato una sección de ese libro, me parece que da un buen argumento de que hemos estado entendiendo mal el libro del Génesis y, y- y logra reconciliarlo con lo que nos dice la ciencia moderna. ¿Por qué? Por ejemplo, el primer versículo del Génesis 1, cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, para los judíos antiguos, la palabra crear no significaba creación material, significaba asignar funciones. Y eso lo explica al principio del libro John Walton. No lo haré por el momento por cuestiones de tiempo. ¿Vale? Pero tomando eso en mente, esto significa que el libro del Génesis sería compatible con una teoría en la que hay
hay un espacio largo de tiempo entre la creación del universo y el momento en el que comienza y se crea la vida en la tierra. Ok, El capítulo 1 del Génesis comienza realmente cuando Dios entra en un universo caótico ya preexistente y se dirige precisamente al planeta Tierra para ordenarlo, no para crear cosas ex nihilo desde la nada, sino para tomar materiales preexistentes y reordenarlos, porque para los judíos antiguos la palabra crear significaba asignar funciones. ¿Por qué? Porque cuando ellos definían algo, lo hacían mencionando sus funciones, no sus propiedades materiales. Y cómo funcionaba algo específicamente para la sociedad humana. Por ejemplo, una vaca existía no por sus propiedades materiales, sino por cómo servía para la sociedad, para darnos leche, y bla, 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 así la definían. exacto. Entonces, tomando eso en cuenta, voy a proceder a leer el pequeño extracto que quedé de leer en un principio. Ok, Dice, podemos ver cómo el relato de la creación está dividido en 7 días. El uso del 7 era un símbolo cultural típico para la inauguración de un templo. La construcción del tabernáculo en Éxodo 40 fue completada en 7 etapas. La ordenación de un sacerdote era en 7 días. El templo de Salomón fue construido en 7 años y fue dedicado a Dios durante un festival de 7 días en el séptimo mes. Incluso el discurso de la dedicatoria de Salomón fue entregado en 7 peticiones. Encontramos esto fuera de la Biblia también. Los cilindros de Gudea hablan de una dedicación al templo de 7 días. Los textos ugaríticos hablan de Baal completando su templo cósmico en 7 días. El punto es que los 7 días en Génesis 1 parecen favorecer más un entendimiento funcional del pasaje completo. El templo y el tabernáculo fueron construidos de material preexistente. Los materiales simplemente fueron organizados para funcionar apropiadamente en la adoración del Señor. Dado que vemos a Dios asignando apropiadamente funciones a la creación en Génesis 1 y en el cómo operan en la civilización humana, la explicación más probable es que el texto simplemente está estableciendo que Dios entró en un universo caótico y asignó funciones a varias cosas para establecer el cosmos como su propio templo. No es sobre una fabricación material, sino de establecer el cosmos como su templo y de ordenar apropiadamente las cosas para que funcionen en la cultura o en la sociedad. Fin de la cita. Lo que quiero decir es que este entendimiento de Génesis 1 es más compatible con la teoría del Big Bang, considerando que la Tierra no se creó inmediatamente después que el universo en el Big Bang, o sea, un día después. Una vez que entendemos esto, vemos cómo los cristianos literalistas del Génesis, o los creacionistas de la Tierra joven, se equivocan al usar sus propios lentes culturales a la hora de leer el Génesis y leen cosas que realmente el Génesis no está ahí. La forma correcta de entender el Génesis es tratar de encontrar vestigios en la cultura que produjo este libro para entender cómo ellos lo habrían entendido. Y una vez que lo exacto. entendemos de esta forma, parece que hay un poco más de compatibilidad con las teorías científicas. Vale. O sea, los Sí, 7 días no son días literales de 24 horas. Se usó el número 7 simplemente para dar una enseñanza teológica, la enseñanza de que Dios estableció el cosmos como su propio templo, porque los antiguos judíos inauguraban sus templos, tardaban, no recuerdo cuánto tiempo, pero el 7 era muy importante. 7 años, se entregaba en 7 días, cosas así, ¿me explico? sí, 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 totalmente. Eh, bueno, es una información valiosa, bueno, al menos para mí, súper valiosa y sinceramente espero que las personas que nos escuchan pues hayan aprendido algo nuevo, porque la verdad son cosas, bueno, yo en lo personal sí, no te lo niego, ya, ya había tratado con personas apologistas y ya me habían dado un poco esa idea de que la interpretación del Génesis es un poco apegada a la teoría del Big Bang y que supuestamente los lapsos de tiempo, eh, como tú dices, no deben ser vistos con la misma lente cultural que usamos ahora, por lo mismo anteriormente mencionado de la cronología. La verdad, esta información sí es información que yo la voy a poner en mi libro, o sea, me refiero a que va
para aportar un poco más de conocimiento del tema. Sin embargo, creo que la postura que seguiría teniendo ante esas cosas, primero es lo que ya expliqué anteriormente, pero tengo una cosa nueva. Este, a ver, voy a hacer una pequeña pausa, necesito pensar bien y formular mi idea. Sí, sí, claro, te entiendo, yo soy igual. Ok. Sí, a veces yo me quedo callado y la gente piensa que perdí el debate o la idea, mientras que realmente estoy organizando mis ideas. Sí, sí, exacto. No, no, no tiene nada que ver. Bueno, permíteme unos segundos y quiero maquinar una cosa por acá. Vale, la verdad, sí, creo que tenía la idea, pero se me fue. Pero era relacionado a lo mismo, la cuestión de cómo se entiende el Big Bang y su relación con explicación bíblica. Obviamente yo siento que para realmente sacar una conclusión tendríamos que tratar de indagar aún más en la antigua cultura judía. Y la verdad, bueno, al haber tan poco vestigio y tan poca información, se nos hace un poco más difícil. Ahorita se me acaba de ocurrir ya la idea otra vez. Eh, bueno, ¿tú crees que el Dios judío cristiano, en el que tú crees, bueno, tú hablaste anteriormente de que te costaba mucho entender, por ejemplo, cómo él se podía arrepentir, porque daba a demostrar que era un ser que básicamente era capaz de equivocarse o de Yo cambiar de diría opinión? que es lógicamente imposible que él se arrepienta o que cambie de opinión. Sería una manifestación de deficiencia de sabiduría o de omnisciencia Exacto, o de, exacto. o de ser un ser práctico que no hace cosas innecesarias o tontas. Yo diría que no es que me cueste aceptarlo, yo estoy seguro que Dios no se arrepentiría. Dios, es imposible que él se arrepienta, que él se equivoque. Yo más bien, diría que posiblemente el relato de Noé no es verdadero, sería un error dentro de la Biblia, o tal vez lo estoy malinterpretando, tal vez lo estoy entendiendo mal. Quizás, llegue un erudito, un experto del Antiguo Testamento y me explique, oye Ángel, lo que pasa es que la historia de Noé, como lo entendían los judíos en aquel entonces, era más como una fábula y no está destinada a tomarse literal. La enseñanza solamente es que Dios desprecia la maldad, es solo una enseñanza teológica, no es una enseñanza histórica la que se pretende dar. Y en ese caso, entonces, la Biblia completa sí sería inerrante, sí sería la palabra de Dios, si entendemos que estas partes del Antiguo Testamento están destinadas solamente a ser enseñanzas teológicas, tipo fábulas, que no son literales. Perdón por la interrupción, solo quería No, aclarar. no hay problema. Sí, yo, como te digo, son muy pocas sinceramente las objeciones porque, bueno, todo lo que estás explicando, yo no tengo ningún problema en aceptarlo. Aquí voy con lo que quería y tú me usaste un término que justamente me dio acá una gran idea. Tú dices de que básicamente Dios es más práctico porque es lógicamente imposible que Él se pueda equivocar o pueda cambiar de opinión. Vale. Ahora yo te quisiera hacer una pregunta. Eh, como aquí podemos ver todos, es bastante complejo tratar de interpretar la Biblia, porque cada persona, según su interpretación, según su lente cultural, según su contexto, según los estudios que tenga, saca una interpretación diferente de cada cosa. Aquí viene siento yo que el golpe bajo. Eh, ¿Sería de un Dios práctico dar información demasiado confusa a una raza que sabe que es muy susceptible a la confusión? ¿Esa es tu pregunta? Sí, ¿Me permites tomarme un par de segundos para reflexionar la respuesta? sí, correcto, correcto. Hazlo. No sé si quisieras que te dé una oración más fácil de digerir para que tú me la puedas responder. Sí, sí, dime la más fácil. Tú Ok, más o menos ya aterricé la idea que te ok, iba a ok. contestar. Bueno, podría decir así, digamos que Dios es práctico, porque es un ser que no se puede arrepentir y bueno,
tendría que ser perfecto, ¿verdad? Entonces, yo siento que no dar información precisa y objetiva en la Biblia demostraría que no es tan eficiente para dar su mensaje a la humanidad. Ok, mi respuesta sería la siguiente. Pienso yo que estamos aquí en un terreno difícil de evaluar, Ok, porque primero estamos presuponiendo que el objetivo de Dios sería transmitirnos Él directamente un mensaje a nosotros, pero yo no creo que ese sea el caso. Lo que yo pienso más bien es que el objetivo de Dios era transmitir un mensaje a la humanidad, a un grupo de personas y que entre ellos libremente se compartan el mensaje entre ellos, o sea, que haya una interacción también humana en la divulgación de ese mensaje, siempre y cuando el mensaje no se adultere significativamente. ¿Me explico? ok. Sí, sí. Como por ejemplo, cuando alguien tu padre te dice un refrán, este, y tú más o menos te lo aprendes, pero a la hora de que tú lo transmites, cambias alguna palabra Sería o un como el término efecto el efecto de teléfono descompuesto. no tanto así, porque la idea, el propósito de este juego del teléfono descompuesto es distorsionar el núcleo del mensaje. Pero ¿no crees Pero que con todas las denominaciones derivadas del cristianismo que hay son la prueba de que sí ha habido un efecto de teléfono descompuesto? permíteme cerrar primero la idea. Ok, Siempre y cuando el mensaje, el núcleo del mensaje, siempre y cuando el núcleo del mensaje no se pierda, siento que sería válido que Dios transmita un mensaje a un grupo de personas y éstas lo divulguen a los demás, vale. porque sería más valioso que Dios, que sería más valioso un mundo en el que los seres humanos voluntaria y amorosamente divulguen el mensaje de Dios a que Dios nos lo meta forzosamente en nuestras cabezas y a huevo aunque no queramos. ¿Me explico? Sí, sí, Si correcto. Dios busca la forma de dirigir la humanidad en la que Él directamente no tenga que actuar y obligar a las personas a creer en algo, sino que Él busca la forma en la que la gente libre y voluntariamente comparta su mensaje y lo transmita a los demás, sin importar si ese mensaje llega a distorsionarse en una medida pequeña e irrelevante, siempre y cuando el núcleo del mensaje sea verdadero, y siga transmitiéndose con fidelidad. Yo siento que tu argumento en contra de la ineficiencia de Dios, porque ha habido un poco de distorsión, no sería válido. Ahora, si hay un grado de distorsión, perdón, si hay gente verdaderamente distorsionada del mensaje, eso ya es culpa de la gente que se engaña a sí misma o es demasiado tonta. Y eso Ok. ya no sería culpa de Dios. Y me refiero, voy a sonar un poco grosero, pero lo digo con todo respeto, me refiero a los testigos de Dilo. Jehová y a los mormones, que si se pusieran a investigar historia y usaran un poco más el maravilloso raciocinio e inteligencia que Dios nos dio, soné muy grosero, pero quiero que entiendan La mi idea. verdad creo que opinamos igual en ese caso. Sí, me disculpo y estoy sonando muy grosero y estoy dando un mal ejemplo de cristiano, pero creo que la idea, así es como se me ocurrió y así la quiero transmitir y creo que me están entendiendo. Ya no es Ok, culpa de Dios, es culpa de ellos. Si se pusieran a investigar un poco de historia, entenderían que la divinidad de Jesús se ha creído desde el comienzo del cristianismo. La Trinidad también, la enseñanza básica del cristianismo es un núcleo incorruptible. Cristo vino, se sacrificó por nosotros como expiación por nuestros pecados, se resucitó al tercer día. Tú lo sabes, el credo. correcto. Las denominaciones cristianas más fuertes y más cimentadas creen en este núcleo básico del cristianismo. Y yo pienso que es lo único que Dios quiso que no se adulterara. Entonces, en tal caso, Dios
no sería un ser ineficiente por permitir que estas cosas sucedan. Al contrario, creo que sería defectuoso por parte de Dios obligarnos y meternos ideas a la cabeza contra nuestra voluntad. Si Dios de repente usara su poder para meterles en la cabeza de todas las personas todas las palabras del Nuevo Testamento o un mensaje que Él quiera transmitirles, eso sería inmoral de su parte porque no está respetando nuestra libre voluntad. Ok, ¿Me explico? Entonces, como dije al principio, es un tema, no estamos en la posición para decir que el trabajo que ha tenido Dios con respecto a la divulgación del mensaje del Evangelio ha sido ineficiente, ok. porque pues necesitaríamos analizar toda la historia de la humanidad, las razones por las que grupos se desvían del cristianismo y si las razones han sido porque son tontas o porque se quieren engañar a sí mismas o porque una persona quiere engañar a los demás, eso ya sería pecado de la gente que pudo haberse evitado si simplemente usara mejor la cabeza. Entonces eso ya no es culpa de Dios, ¿me explico? Sí, sí, correcto. Esa sería mi Eh, respuesta. ok, ok. Bueno, me gustó algo que has dicho de que dijiste que el mensaje es eficiente siempre y cuando, digamos, no se adultere lo demasiado como para que pierda el significado. O sea, siempre que el núcleo sea el mensaje central, que en este caso pues sería, digamos, Jesús y el Dios abramánico. Y como Dios nos dio el control de la divulgación de su mensaje, como somos criaturas imperfectas, forzosamente va a haber algo de distorsión, pero Dios perfectamente puede estar cuidando que el núcleo central no se desvanezca y nadie se pierda de la oportunidad de, de, de llegar a una relación con el Dios verdadero. Porque otra de las cosas en las que yo creo es que Dios decide dónde y cuándo y con quiénes nacerá una persona. Entonces, yo siento que es posible que Dios haya organizado el mundo de tal forma que cualquier persona que crea en el Evangelio solamente escuchando de él y si esta persona es una persona sincera, inteligente, que busca la verdad, van a ser en una época y en un momento y con personas que le van a enseñar el Evangelio. Entonces, yo siento que para decir que Dios no tiene un orden de este tipo, el ateo tendría que ser omnisciente y saber muchísimas cosas. Entonces, yo lo que defendería es que no hay forma de que puedas demostrar las premisas de tu argumento, de que Dios no tiene un control de este tipo. Vale, vale. Bueno, solo tendría un par de objeciones. ¿Cómo sabríamos que lo que crees ahorita mismo no ha sido adulterado? Digamos, tú dices que el mensaje no se pierde si no se adultera lo suficiente, pero ¿qué pasaría si toda la base de la fe cristiana hubiera sido radicalmente cambiada sin que absolutamente ningún registro histórico hubiera? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, desgraciadamente nos hemos desviado del tema. Habíamos dicho que, que el tema de tal vez de la resurrección de Jesús y cosas por el estilo iban a tocarse después, pero no importa. Sí, Todo está perfecto. Voy a darte una respuesta. solo Sí, sería esta pero objeción no hay que quedarnos mucho tiempo aquí. sí, exacto, sí, solo sería esta y una pregunta más, luego tú me haces la réplica y regresamos a donde dejamos el paréntesis. Ujú. Lo que yo te diría es que tenemos plena confianza, de que los documentos del Nuevo Testamento son los mismos que escribieron los apóstoles originales. ¿Cómo se sabe si un documento ha sido adulterado a lo largo del proceso de copiado o a lo largo de los siglos? Pues a través de una ciencia conocida como crítica textual, que Va- consiste en recopilar todas las copias antiguas que se han encontrado del documento y compararlas y contrastarlas para saber pues qué diferencias hay. Vale, Lo que quiero decir es que mientras más copias existan de un documento y mientras más antiguas sean estas copias, y si todas estas copias son iguales, al menos en el núcleo del mensaje, en el significado, ok. entonces podemos estar seguros de que el mensaje ha sido el mismo y no ha sido adulterado.
Ok, ¿Y qué pasa con los documentos del Nuevo Testamento? Pues que el Nuevo Testamento es la colección de documentos que más se ha copiado en toda la historia. Tengo entendido que hasta la fecha los arqueólogos han encontrado como más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento. Es el documento más copiado de toda la historia y el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento es un pedacito del Evangelio de Juan llamado P52, y se remonta a menos de 30 años del original. ok, Compáralo tú con otras obras de la antigüedad. Me parece que solo hay 5 obras de Platón, de Aristóteles creo que hay unas 7. O sea, no hay otro documento en la historia que se le asemeje en la cantidad de copias y en la cercanía que tienen los manuscritos que tenemos a la escritura del documento original. Si vale. alguien quisiera adulterar el documento y tener un control para cambiar la doctrina o la enseñanza, este, sería todo un reto porque pum, 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 tienes documentos del Nuevo Testamento copiándose por todos lados. Y si hubiera un cambio, habría otros documentos en circulación sin ese cambio. Pero Ok, resulta que todos los que hemos encontrado son iguales en un 99.5%. ok, Y yo conozco a Dan Wallace, es un experto, en lo que se refiere a la crítica textual y al registro y a la recolección, recopilación de los manuscritos del Nuevo Testamento. Es el director del Centro para el Estudio de los Manuscritos del Nuevo Testamento y él se ha encargado de fotocopiar, guardar en PDF todos los documentos del Nuevo Testamento que se han encontrado y te pone la fotografía y si tú quieres puedes leer lo que ahí dice y ahí te dice en qué librería están o en qué museos están estos manuscritos. Entonces creo que en cuanto a tu pregunta de cómo sé yo que la enseñanza del Evangelio y los documentos del cristianismo del Nuevo Testamento no han sido adulterados y tengo yo la verdad, pues te respondería eso. La crítica textual es una ciencia que me permite y me da esa confianza de que tengo a mi mano los documentos más copiados de toda la historia y de los que puedo tener la mayor seguridad y confianza y ningún otro documento de la antigüedad se le compara. Si vas a dudar de la autenticidad de los documentos del Nuevo Testamento, entonces deberías dudar más de cualquier otro documento de la historia, como las obras de historiadores romanos, de Aristóteles, de Platón, la Ilíada de Homero, que era la Biblia de los griegos, etcétera. Terminé. exacto. Vale. Pero Bueno, como es un tema extenso, me gustaría tratarlo retomarlo en otro momento. sí, sí, Pero eso si mismo quieres, te iba a suelta una decir impresión. que sí, la verdad creo que si te hago esta otra hoja es demasiado porque era un tema distinto, entonces creo que mejor la voy a guardar para cuando hablemos de ese tema. Creo que la voy a cambiar por otra, pero esta va a ser aún más corta. Eh, bueno, tú me explicaste la crítica, crítica textual, perdón, eh, es una ciencia. Se podría decir que sí, la verdad yo no me fío al 100% tampoco de los hechos históricos, ya que la historia pues no es una ciencia 100% exacta, debido a que toda esa ciencia se engloba en lo subjetivo, porque todo depende de la opinión de las personas, gente que testifica, etcétera. Entonces, en la historia pienso que no hay nada que sea innegable, a menos de que sea algo que afecte a una enorme, pero enorme cantidad de personas y que puedan, por ejemplo, testificarlo en tiempos modernos. Por darte un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es un hecho innegable que pasó. ¿Por qué? Porque tuvo sus consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera. Entonces, son demasiados factores como para tratar de dudar de que hubo una Segunda Guerra Mundial. En lo que podemos quizá dudar es en hechos más detallados y específicos. Eso sí, ya puede ser objeto de duda. En este caso, pienso que podría ser igual. No podemos negar de que
Por ejemplo, el mensaje del cristianismo, eh, bueno, como tú dices, ¿cómo saber si no ha sido adulterado? Claramente el cristianismo ha influenciado a gran parte de la humanidad y bastante cultura a lo largo del mundo. Entonces, pienso que en ese aspecto no tenemos absolutamente nada y yo no te lo voy a negar tampoco, porque aunque me pusiera en la digamos, en el papel del necio, no la tendría para ganar de todas maneras, porque es algo innegable. Lo que sí siempre lo voy a poner en duda y creo que de eso sí estaría muy difícil y espero que no se entienda que sea por necedad, simplemente el escepticismo es así. Si a uno no le convence algo, simplemente no hay que aceptarlo porque sí o por pena o por X razón. Hay que ser sinceros y bueno, en este caso yo te voy a ser totalmente sincero. Creo que al menos en este caso de los manuscritos, la veracidad de los mismos, las citas de otras personas históricas, eso sí lo dejo al igual que los testimonios, por ejemplo, de las víctimas de los campos de concentración, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, son cosas que se pueden escuchar, se pueden razonar y todo, pero creo que al menos yo no lo daría jamás como un hecho irrefutable. Entonces, eso sería lo último y no sé si quieras agregar algo para terminar esta sección y regresar al paréntesis. Mm. Me gustaría agregar algo para defender el campo de la historiografía, ¿Ok? porque creo que muchos eruditos historiadores se sentirían ofendidos por lo que acabas de decir, que no ha habido un avance en el estudio de la historia, en la historiografía, como para no tener criterios confiables para determinar si un evento en la historia ocurrió o no. Hay criterios historiográficos con los cuales los historiadores filtran hechos históricos. Por ejemplo, el más famoso, el testimonio múltiple e independiente. Vale. Cuando un acontecimiento es mencionado por dos o más fuentes independientes y por lo menos una de esas fuentes es temprana, entonces podemos decir que tenemos un grado alto de confiabilidad de que el evento es un hecho histórico. Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Eh? Hace poco cayó un meteorito en una ciudad de Latinoamérica y Va. yo tengo un amigo que vive en esa ciudad. Ok. Y al momento que cayó, él me mandó un mensaje aterrado. Acabo de escuchar un gran estruendo y el cielo se iluminó. Vale. No sé qué demonios pasó, pero fue horrible. Me, horas después empecé a ver anuncios en Facebook de páginas de noticias que un meteorito había caído en X ciudad. Acabo de olvidar el nombre de la ciudad, pero era la misma ciudad de mi amigo. Vale. Entonces, entonces el hecho de que tenga yo dos testimonios independientes de que un objeto luminoso cayó del cielo y causó un estruendo, a mí me da la certeza de que es un hecho real. Ni mi amigo me mintió, ni tampoco las noticias me están inventando una historia. Vale. Entonces, es muy difícil que una persona se invente algo y otra persona también casualmente dé con la misma mentira y dé los mismos detalles. ¿Me explico? Sí, bueno, yo quizá fue una mala expresión de mi parte porque no lo hice con la finalidad de que los historiadores, por ejemplo, se sientan mal. Simplemente, por ejemplo, especifiqué de que cuando son eventos que involucran a demasiadas personas, son cosas que se dan por hechas, pero cuando son cosas que dependen de poquísimas personas, es una tarea más difícil. Por ejemplo, un meteorito es un evento que si bien no pasa seguido, es un evento que pasa periódicamente. En el caso de la existencia de Jesús es un solo acontecimiento, o sea, no es algo que pase seguido. Entonces, con ese tipo de cosas creo que también hay que ser justos y entender que no se pueden extrapolar ni comparar de la misma manera, ¿no?
No sé si estarías de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero me gustaría añadir un comentario rápido. Ok, Mi punto es por el momento no vamos a debatir si Jesús resucitó o no, eso se hará en otro debate. Lo que me exacto. gustaría a mí decir para defender la objetividad del estudio histórico es que hay criterios, así como la ciencia ha avanzado y ha mejorado, las ciencias naturales, la química, la astrofísica, la paleontología, y han mejorado sus criterios para determinar, para respaldar sus conclusiones, también la filosofía lo ha hecho, también la historia, la historiografía lo ha hecho, y hay una serie de criterios para determinar si un hecho histórico, si un acontecimiento es histórico o no. Está el testimonio múltiple e independiente, está el testimonio temprano. Si un testimonio es temprano, cercano a los hechos, es más probable que sea verdadero a que no. Si un testimonio es mencionado por dos o más personas independientes, es más probable que sí sucedió a que no. Si el testimonio vergonzoso también es otro criterio. Si una persona dice cosas que le resultan vergonzosas, que le perjudican a su persona, entonces es más probable que el hecho sea verdadero, porque en realidad nada está ganando al decir algo perjudicial para él, solo está siendo sincero. Por Exacto. ejemplo, el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús fue hecha por mujeres. En realidad, sabemos por documentos fuera de la Biblia, como por ejemplo el historiador Flavio Josefo, relata que para los judíos antiguos era una sociedad muy patriarcal, era una ¿Vale? sociedad muy patriarcal, y Flavio Josefo, por ejemplo, pues, por mencionar solo un ejemplo, nos cuenta que el testimonio de una mujer era inadmisible, no se les consideraba como testigos fiables. Entonces, Ok. el hecho de que las mujeres sean las principales testigas de la resurrección y de la tumba vacía, es algo perjudicial para los primeros cristianos, quienes trataban de convencernos de que un hombre crucificado y avergonzado resucitó. Nunca hubieran dicho que fueron mujeres las descubridoras de la tumba vacía, hubieran dicho, si estaban inventando la historia y quisieran convencer a esa audiencia, habrían dicho que eran hombres. Vale. Eh, el- para no seguirme extendiendo, el punto es que hay criterios convincentes historiográficos y el argumento para la resurrección de Jesús. Si te interesa, te recomiendo el libro del caso de Cristo de Lee Strobel. El argumento para la historicidad de la resurrección de Jesús se basa en hechos históricos que son aceptados incluso por los historiadores ateos. Me refiero a los Vale. historiadores con doctorado. Sí, sí, correcto. Entonces creo que tenemos una buena base para la resurrección de Jesús. Quizás después yo y Edward lo debatamos en algún otro momento. Ok. Esto es lo que me gustaría decir acerca de la credibilidad histórica del Nuevo Testamento, de la resurrección de Jesús, y para defender un poco el campo de la historiografía. Es lo que me gustaría decir. Eso es todo. Vale, vale. Bueno, creo que para no extender más este punto y regresar, quedaríamos acá, cerramos esta sección. La verdad, gracias por la información porque es muy útil y espero que acá las personas que nos están escuchando pues le sirva de algo. Recuerden que acá, si bien no, bueno, la idea, lo ideal sería que en el debate pues lográramos un punto total de acuerdo. Sin embargo, pues sabemos que cuando una persona sabe, sabe un poco más en este tema y el otro sabe un poco más en este otro, entonces es muy difícil. Sin embargo, pues acá pues la gente tiene herramientas para que ellos mismos, si la curiosidad los guía, ellos puedan sacar sus propias conclusiones acerca del tema, tanto de lo que tú dices como de lo que yo digo. Eh, bueno, creo que ya habiendo cubierto estos temas, quisiera regresar de donde vinimos, que lo anoté para que no se me olvidara. Sí. Eran las dos posibilidades de la causa del universo. Esto ya es como para cerrar. Tú dijiste que habían dos probabilidades. Una que fuera por causa ciega, en este caso el universo sería eterno, lo cual en lo personal pienso que no estaría mal, dado a que, como tú mismo dices, bueno, bajo tu lógica, claro, la eternidad tiene justificación. Entonces creo que bajo ese
Bajo esa postura tiene cabida también la posibilidad de un universo que tenga causa ciega y que por ende este sea eterno. No me refiero al universo, sino a la singularidad, o sea, que pudiera ser eterna y puede que la causa, como yo comenté anteriormente, haya sido simplemente algo momentáneo que solo sirvió para eh, provocar el Big Bang y actualmente pues no necesariamente tendría que seguir acá. Y la otra, pues, es la causa inteligente y que tú propusiste como Dios y que además de eso era el Dios con los atributos del Dios judío-cristiano. Creo que en este caso, pues, lógicamente tú te quedas con la primera, yo me quedo con la segunda. Siempre hago la invitación acá a todos a que bueno, investiguemos cada quien y pienso que estaría bien que cada uno saque las conclusiones y siempre respetando la postura del otro, porque creo que al final de eso se trata todo. Uno nunca va a tener la postura definitiva. Entonces, si bien en lo personal, y espero que no parezca tan, tan deshonesto, yo siempre voy a tirar la balanza a que es un poco mejor ser escéptico, en el sentido de que eh, bueno, hay una frase que dijo Carl Sagan que uno puede tener toneladas de evidencia y aún así uno debe seguir dudando. Entonces yo comparto bastante ese tipo de filosofía y pues creo que si algún día yo me guío por una idea y ya no la suelto, ahí estaría fallando al principio primero de humildad y de honestidad. No sé si quieras agregar algo tú para terminar esta sección y poder Y pasar darle al con el siguiente. argumento moral, ¿verdad? Exacto, exacto. Mira, lo que me gustaría a mí decir es que respecto a que tú decías que no veías por qué no hay una tercera opción, yo digo que o es un conjunto de, o es una causa impersonal o es una causa personal, o es una causa con libertad de voluntad o es una causa sin libertad de voluntad. O sea, o es un alguien o es un algo. Y tú Vale, dijiste, ¿puede haber una tercera alternativa? Yo diría que no. En lo que me baso es en el principio del tercer excluido. vale, El principio del tercer excluido es un principio de lógica clásica según el cual si existe una proposición que afirma algo y otra que lo contradice, una de las dos debe ser verdadera y una tercera opción no es posible. Entonces, es un principio de la lógica y me estoy basando en él para decir que solo hay dos alternativas. O el universo fue causado por un agente personal o fue causado por un agente que no es personal. O fue vale, causado por un agente con libertad, o fue causado por una causa con libertad de voluntad, o fue causado por una causa sin libertad de voluntad. Si fue causado por una causa sin libertad de voluntad, es decir, por un conjunto de condiciones necesarias y suficientes que operan mecánicamente, como lo mencioné hace rato, entonces la causa no podía existir sin su efecto. Como expliqué antes, el universo también sería eterno. Tú vale, dijiste que tal vez la singularidad es la causa y, y el universo realmente es eterno. Y bueno, si el universo es eterno, entonces eso anularía mi argumento de que es una causa personal, pero yo creo que existen buenos argumentos contra la imposibilidad de un universo eterno hacia el pasado. vale. Este, no los mencioné aquí porque tú ya habías dicho en un principio que aceptabas que el universo comenzó a existir y que todo lo que comienza a existir tiene una causa, por lo tanto el universo tiene una causa. Exacto. Si tú dices que la singularidad es la causa del universo, entonces es como si dijeras que el universo se causó a sí mismo, o que la singularidad es una causa impersonal. Y es ahí donde entraría mi argumento. No, en este Si la caso, singularidad, yo perdón, pienso que déjame terminar, cerrar la Ok, idea en 10 segundos. vale, Si la singularidad, como tú dijiste, es la causa del universo, la singularidad sería una causa impersonal y si sus condiciones causales fueron suficientes desde la eternidad pasada, por qué causó el universo hace un tiempo finito atrás? Debió de haberlo hecho desde la eternidad pasada. El Big Bang debió haberse dado desde la eternidad pasada, no hace 13.700 millones de años. Ahora,
No creo que tenga tiempo aquí para mencionar los argumentos en contra de filosóficos en contra de un pasado eterno del universo, pero para los que les interese, el William Lane Craig en sus debates, hay varios debates de él en YouTube subtitulados al español, él da un par de ejemplos de argumentos. David Hilbert fue el matemático más brillante del siglo XX y él también estaba de acuerdo en que la idea de un pasado infinito del universo era completamente ilógica y era imposible. Como ejemplo de la imposibilidad de la existencia de una infinita cantidad de cosas, David Hilbert propuso su explicación del Hotel de Hilbert. Si tú buscas el Hotel de Hilbert en YouTube, en Internet, te vas a ver una explicación de por qué David Hilbert creía que era imposible que existiera una infinita cantidad de cosas. Y si es imposible que exista una infinita cantidad de cosas, entonces no es posible que el universo sea eterno hacia el pasado, porque los eventos en la historia pasada del universo son reales y no pueden ser infinitos hacia atrás porque no puede existir una infinita cantidad de cosas. Por lo tanto, los eventos en la historia pasada del universo son finitos. Bueno, te acabo de cerrar la idea, perdóname, ahora sí di lo que querías decir. Sí, bueno, solo es una cosa sencilla. No sé, pero a la singularidad yo no la catalogaría como el universo en sí, sino que sería un estado del mismo, nada más, pero no lo catalogaría yo como el propio universo. Entonces creo que no, al menos para mí, y espero que me esté equivocando, para mí no sería el universo se causó a sí mismo, sino la singularidad causó el universo, porque, bueno, esa singularidad pues ya no existe. Y el universo pues se sigue expandiendo, entonces básicamente esa singularidad dejó de existir actualmente. Sinceramente no sé si está ignorando algún principio científico, eh, pero al menos yo optaría por esa opción de que la singularidad es la causa del universo. Y si bien tú expusiste ahí unos argumentos que desactivan o deshabilitan, perdón, a la singularidad, digamos, por esta cuestión de la eternidad pasada, eh, ¿no crees que, bueno, primera objeción, ¿no crees que esa misma lógica se le podría aplicar al creador? Y como segundo punto, eh, en este caso de las dos premisas que tenemos, las dos posibilidades, si yo te dijera que eso es una falacia, falso dualismo o falsa dicotomía, ¿cuál sería tu respuesta al respecto o cómo refutarías eso? Ok, acabas de mencionar que no crees que la singularidad sea el universo, sino un estado preexistente o diferente. Exacto. Yo te preguntaría, ¿ese estado es eterno? ¿Podría serlo? Si ¿Cómo es podría que no? eterno, si es eterno, creo que se le aplica mi argumento de que por qué causó el universo hace un tiempo finito atrás si las condiciones causales eran suficientes para producir el universo desde la eternidad pasada. Si entendemos que la singularidad es atemporal, es incambiable, porque el espacio y el tiempo ya no existen previo al Big Bang, entonces la causa del universo sería inmutable, entonces como que no hay un tiempo para que puede evolucionar este estado preexistente del universo y cree algo, o sea, tal como causó el Big Bang, así estuvo desde la eternidad pasada, con las condiciones causales suficientes para producir el universo. Correcto. Pero entonces creo que ahí mi argumento aplicaría. Solamente un agente con libertad de voluntad, como Dios, es capaz de obtener sus condiciones causales para producir un universo finito. Me preguntaste si los argumentos que he dado se aplican para Dios también. Creo que el argumento en contra de que una causa eterna no puede producir un efecto finito no se aplican para Dios porque, perdón, una causa eterna
impersonal, no puede producir un efecto finito, no se aplica para Dios, porque Dios no es una causa impersonal, es una causa personal con libertad de voluntad. El segundo argumento que di fue de que no es posible que exista una infinita cantidad de cosas, o el infinito es imposible. Lo que yo entiendo de ti es, si el infinito no existe, entonces no crees que eso se aplica a Dios también porque se supone que Él es infinito. Yo diría que no, que los argumentos que he dado o que filósofos cristianos o matemáticos como David Hilbert han dado en contra de la infinitud, en contra de la existencia de una infinita cantidad de cosas, no se aplican a Dios, porque aquí tenemos que distinguir entre dos cosas. Cuando hablamos de la infinidad de Dios, de que Él es infinitamente sabio, de que Él es infinitamente justo, etcétera, estamos hablando en términos cualitativos, es decir, de cualidad, las cualidades de Dios. Cuando damos argumentos en contra de la existencia de una infinita cantidad de cosas, en contra de una infinidad, hablamos en términos cuantitativos, es decir, de cantidad. Lo Vale, único que yo niego es que puede existir una infinita cantidad de cosas, ¿sí? Es ok, metafísicamente imposible, ni siquiera Dios podría hacerlo, a pesar de que es omnipotente, porque la omnipotencia no implica la capacidad de hacer cosas lógicamente imposibles. No hay nada en la existencia de Dios que implique la existencia de una infinita cantidad de cosas. Dios no ha existido por un tiempo infinito, porque Él es atemporal. Dios no sabe una infinita cantidad de cosas, porque Dios solamente sabe todas las proposiciones verdaderas que vale, existen, y las proposiciones verdaderas al existir son finitas. Qué sé yo, Dios no ha hecho una infinita cantidad de universos, solamente ha hecho debió haber hecho o uno o una cantidad finita, pero no un infinito, porque el infinito es imposible. Lo que quiero decir es que el argumento en contra de una infinita cantidad de cosas nos aplica a Dios, porque cuando decimos que Él es infinito lo decimos en otro sentido. ¿Me explico? No hay nada vale, en la vale. existencia de Dios que implique la existencia de una infinita cantidad de cosas también. Vale, entonces tú me dirías que el infinito solo puede ser algo viable en una dimensión temporal, o sea, en algo atemporal simplemente es algo que no puede ser. Es que estamos hablando del infinito en dos sentidos diferentes. Vale, Lo que sí puede existir, es una... Cuando decimos que Dios es infinito, solamente decimos que X cualidad de Dios está a la máxima potencia. Dios es ok, infinitamente poderoso, solamente queremos decir que puede hacer todo lo que es lógicamente posible, o que tiene el poder a la máxima potencia. No ok, puede haber alguien más fuerte que Él está en la máxima potencia de poder. ok, Es infinitamente sabio o amoroso, solamente quiere decir que tiene la propiedad de ser sabio y de amor a la máxima potencia. Eso es todo. Entonces, ok, para ser más claros, yo nada más diría que es imposible que exista una infinita cantidad de cosas, hablando en términos cualitativos, pero cuando claro. hablamos de que Dios es infinito, lo decimos en otro sentido, solamente nos referimos a una cualidad de Él que está a la máxima potencia posible. Vale, bueno, entonces creo que bueno, aquí no sé si te parecería, bueno, bueno, faltó la última, que era, no sé, no sé si me la respondiste, ya no me recuerdo, que si yo te dijera que si esas dos proposiciones fueran una falacia de falso dualismo o falsa dicotomía, si yo te dijera que esos son ese tipo de falacias, ¿cómo refutarías tú eso? Bueno, yo te pediría que lo demuestres, que es una falacia de falsa dicotomía. ¿Vale? Esto es el que lo está afirmando. Vale, vale. Bueno, la falacia de falso dualismo se define como la exclusión de varios factores. Por ejemplo, hablamos de un tema y solo ponemos dos premisas como válidas y excluyendo a toditas las demás. Entonces, tú me dices de que para las dos posibilidades de la creación del universo puede ser una causa ciega e impersonal o una causa inteligente y personal. Entonces yo te comenté que podían haber otras posibilidades que quizás estemos ignorando por el desconocimiento que tenemos. Entonces tú me dices que no. En ese caso, pues Mencióname una tercera posibilidad.
Precisamente es lo, eso es lo que te digo, o sea, yo no conozco esa tercera posibilidad, pero pienso que sería como irnos muy apresuradamente a decidir que solo existen dos, porque por el momento no conocemos ninguna. ¿No crees que puede haber una posibilidad ahí que desconocemos, pero que también puede formar parte de las posibilidades? Yo diría que no, porque siento que, bueno, no siento, pienso y estoy seguro de que estoy aplicando correctamente el principio del tercer excluido. O algo es o no lo es. Por ejemplo, si yo digo que, que Dios existe o no existe, no hay una tercera opción. O existe o no existe, pero no puede existir en un 50% y no existir en otro 50%. No hay una tercera posibilidad y creo que estoy usando correctamente este principio al decir que o el universo tiene una causa impersonal o el universo no la tiene. No hay una tercera posibilidad. O tiene una causa personal o no la tiene. Si no la Vale, tiene, sería impersonal. Es que estoy negando, la segunda afirmación niega la primera y la primera niega la segunda. Entonces creo vale. que estoy usando correctamente el principio del tercer excluso. Eso Ok, es lo que ok. contestaría. Vale, vale. Bueno, sinceramente creo que para no alargar mucho, no sé si te parecería cerrar esta sección acá con tu réplica, con lo que tú acabas de decir. Sí, me Yo, parece. yo sí tengo algo que decir, pero creo que ya no, quedaría quizá para una otra vez, o sea, tratar este tema un poco más extenso, porque ya nos explayamos bastante. Entonces, Sí, eh, claro, si tú tienes algo que decir, yo también tendría una cosa nueva que decir. Y si yo digo algo, tú también, y así nos exacto, podemos llevar entonces, 10 horas platicando. Entonces, por sí, el exacto. momento, dejemos que el público saque sus conclusiones. Exacto, exacto. No sé qué sección sigue ahora. Creo que, bueno, El era la... argumento moral. Exacto. Bueno, si gustas, puedes ahí dar tu postura al respecto. Luego yo expongo la mía y empezamos a opinar cada uno de lo que piensa el otro. Muy bien. Em, Pues el argumento moral, de momento no tiene nada que ver, si lo presentas por sí solo, no tiene nada que ver con el Dios cristiano. Simplemente trata de mostrar que existe un Dios quien es moralmente perfecto, quien es la fuente de los valores y deberes morales que experimentamos día con día. El argumento se formula de la siguiente manera. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales objetivos sí existen. Por lo tanto, Dios existe. ¿Cómo defendería yo la veracidad de la primera premisa? Eh, Primero me gustaría aclarar a qué me refiero por valores morales objetivos, específicamente ¿Vale? por la palabra objetivo. Ok. Objetivo significa, a mi entender, externo a la mente. Lo opuesto sería subjetivo, que sería dependiente de la mente o que está dentro de la mente. Por ejemplo, para ser más claro, el planeta Tierra tiene una existencia objetiva. Esto quiere decir que no importa si dejamos de imaginárnoslo en nuestras mentes, el planeta Tierra seguiría existiendo. No importa si las personas de pronto desaparecieran, el planeta Tierra seguiría ahí. Es decir, tiene una existencia fuera de nuestra mente, una existencia objetiva. ¿Vale? O sea, es una creencia objetivamente verdadera. El planeta Tierra existe. Mm, Ok. Discúlpenme por los llantos de mi hijo. Eh, Si quieres, vuelve a decir lo que dijiste y yo corto estas partes. no, no te preocupes. Estoy seguro de que va a volver a llorar y de que se va a escuchar. Mejor corta, cuando mencionaste que podías cortar hace un segundo. ¿Sale? Vale, 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 vale. gracias. Un ejemplo de una creencia subjetiva, un ejemplo de una creencia objetiva
sería esa, el planeta Tierra existe. Y un ejemplo de una creencia subjetiva sería el helado de fresa es el helado más rico del universo. O sea, hay gente que pueda decir lo contrario, no, el helado de vainilla o de chocolate es el mejor sabor de todos. Es una creencia subjetiva porque depende de la opinión de las personas, de lo que pasa en sus mentes, y si sus mentes dejan de existir, la creencia también deja de existir junto con sus mentes. ¿vale? Entonces, una vez aclarado este concepto, me gustaría ahora explicar la premisa uno del argumento moral. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Mm, Ahora, en ausencia de un estándar objetivo o un fundamento objetivo de los valores y deberes morales, pues entonces los valores y deberes morales serían subjetivos, dependerían del acomodo que le demos como sociedad o del acuerdo al que lleguemos como sociedad. ¿Vale? Entonces, me parece muy claro que si no hay un fundamento para la existencia o para un establecimiento de lo correcto y lo incorrecto, objetivamente hablando, en ausencia de un estándar objetivo, pues los valores y deberes morales no serían objetivamente verdaderos, serían ¿Vale? subjetivamente verdaderos, dependientes de la opinión humana, del acondicionamiento social. A eso se refiere la primera premisa de que si Dios no existe, entonces los valores y deberes morales objetivos no existen. ¿Vale? Serían subjetivos, no objetivos. ¿Crees que haya quedado claro esa premisa? Para mí, totalmente, porque, bueno, ¿Y estás de yo, acuerdo en que es verdad? sinceramente, difiero, porque, bueno, tú creo que te etiquetarías como un objetivista moral, ¿cierto? Sí. Ok, yo creo que al contrario, me identificaría en el relativismo moral y hasta cierto punto compartiría uno que otro punto con el nihilismo moral. En este caso, bueno, tú pusiste el ejemplo, por ejemplo, de los sabores, para demostrar lo que es lo subjetivo. Así es. Eh, en el caso de los valores, o las normas objetivas, si le queremos llamar así, eh, bueno, a mi parecer, la moral es subjetiva, dado a que cada sistema moral se percibe a sí mismo como el único camino hacia el bienestar. Pero claro, eh, por ejemplo, tú y yo tenemos ideas distintas de lo que es bienestar, porque tú te puedes sentir bien o vivir bien de una manera que quizás a mi forma de ver no sea la correcta o no sea en la que yo me siento más cómodo. Entonces, creo que eh, sí, obviamente, al menos va poniendo el contexto acá en el continente, eh, acá en América, o en el hemisferio occidental, si prefieres, tenemos una serie de normas que yo le llamaría que son como las normas cimientos, o sea, que son las normas que, si bien no las considero objetivas, sí son unas que son bastante recurrentes en algunas áreas. Y digo algunas áreas porque esto no se cumple en absolutamente todo el mundo. Como por ejemplo, tú y yo vemos de la misma manera mal, por ejemplo, matar, porque nos hemos criado en un contexto cultural casi similar. Sin embargo, si nos vamos especificando un poco más, ya la definición de bien o mal, pues irá variando dependiendo de las cosas, porque ya son cosas un poco más específicas. Pero en cuestiones generales sí creo que habrían uno que otro valor subjetivo eh, que es bastante recurrente en varias culturas, porque como esto depende más que todo, va ligado a la educación, las costumbres, el estilo de vida, y básicamente, pues a lo largo de la historia se ha visto como todas las personas, las tribus y las culturas tienen una idea distinta de lo que es bienestar para cada uno. Cada sistema pues les funciona de peor o mejor manera. Y bueno, los que han sobrevivido son los sistemas que se han logrado actualizar y han sabido adaptarse al cambio, porque la sociedad avanza todo el tiempo y la moral con ella.
No sé si diferirías en algo en ese punto. Ok, si me permites responder, yo te preguntaría, más bien te diría que lo que acabas de decir no es una refutación a la premisa uno. ¿Vale? Al contrario, es una confirmación de la premisa uno. Estás diciendo Ok. que los valores y deberes morales son subjetivos precisamente porque somos nosotros los que los construimos y no hay un estándar más allá que los establezca. Entonces yo te preguntaría, ¿eso en qué le afecta a la premisa uno, lo que acabas de decir? Creo que puedes aceptar la premisa uno y simplemente negar la premisa 2 de que los valores morales sean objetivos. Bueno, explícame otra vez que sí me quedé un poco en la luna. Perdón, te entiendo, yo también a veces soy así. Eh, en resumen, lo que acabas de decir es una objeción a la premisa 2, no es una objeción a la premisa uno. Vale, Es una la premisa objeción, una sería de que la, existen los no, valores morales no. objetivos. La premisa uno es, no sé si quieras anotarlo, Ok, la premisa permíteme. uno. Ujú. La premisa uno dice que si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Ah, vale, vale. ¿Correcto? La premisa 2 dice que los valores y deberes morales objetivos sí existen. Ok. O sea, los valores morales existen eh, Objetivamente, existen objetivamente. objetivamente, Existen es decir, objetivamente. independientemente de la opinión humana. Ok. Y la tercera sería, por ende, Dios existe porque Sí, existen los valores objetivos. Claro. sí, ¿Estoy en lo correcto? sí. Ok, Ok. entonces lo que acabas de decir, ¿en qué le afecta a la premisa uno? Es mi pregunta. Más bien creo que es Eh, una afirmación de que es verdad la premisa uno. Yo no la consideraría ni refutación ni confirmación, porque, bueno, lo que acabo de hacer por el momento es simplemente exponer una idea. Yo pienso que Dios puede existir independientemente, haya o no una moral subjetiva, aunque claro, cuando yo digo Dios me refiero a un Dios personal, pero no aludiendo al Dios cristiano, porque si aludimos al Dios cristiano, sí, para él sí se necesita que haya una moral objetiva, porque Pero claramente pues te él pregunto, tiene ¿puede existir un Dios moralmente perfecto? un Dios moralmente Eh, perfecto. ajá. Si, si los valores morales son subjetivos. Si puede existir un Dios moralmente perfecto, esa es la pregunta. Ujú. Ok. Yo pienso que de existir un Dios moralmente perfecto, forzosamente deberían existir los valores morales objetivamente también. Eso es lo que dice la premisa uno. Que si Sí, quitas a Dios de exacto. la ecuación, forzosamente quitas también los valores morales objetivos porque son dependientes de Dios. Sí, exacto, exacto. Entonces, Pues la dime, verdad, eso, lo que acabas de decir, ¿en qué le afecta a la premisa uno? Yo digo que podrías aceptar que la premisa uno es verdad y simplemente negar que la 2 sea verdad. a ver, la primera premisa sería si Dios no existe, los valores objetivos no existen, ¿verdad? Ujú. Pues la verdad, pues yo como tengo la postura de que Dios no existe, por definición entonces o por lógica, Tú creerías en no, una moral relativa, así es. eh, no creería porque una creencia sería algo que depende de mí, por ejemplo. Bueno, de eso se deduciría lógicamente que la moral es relativa, ¿no? Exacto, algo así, algo así, algo así. Entonces concedes que Entonces, la premisa uno es verdad. mm, No te asustes. no, no, para nada. No, solo estoy pensando bien porque me parece un poco confuso, Hay porque tengo muchos las, ateos que niegan la premisa 2, pero aceptan la uno, no para, digo, es algo que aceptan puedes la hacer. una en el sentido de que ellos dicen que Dios no existe y por lo tanto los valores no existen. Así Eso es. es lo que te dicen, pero sí aceptan que hay valores subjetivos. Tendrían que aceptar que Dios existe, porque ya aceptaron la Ah, premisa sí, uno. sí, sí, exacto. Sí, es que de hecho al aceptar la segunda premisa aceptan la primera, o sea, refutan la primera. Em, pues yo la verdad sí creo que me iría por la premisa uno, Creerías en pero la uno, pero es que negarías la siento, dos. siento un poco que el razonamiento está sesgado. Te digo por qué, porque ya va presuponiendo a Dios. Entonces pienso que tal vez invertimos, por ejemplo.
si los valores objetivos no existen, entonces Dios no existe. ¿Por qué? Porque la segunda premisa, pues obviamente nos va tirando ya la dirección para que regresemos a la premisa uno. Entonces, básicamente ahí siento que hay algún tipo de trampa semántica. Entonces, para mí sí es bastante difícil eh, responder con una y con otra, porque me da a entender que no importa cuál elija, siempre saldría perjudicada la postura de la moral subjetiva, dándome a entender de que ya es un razonamiento que no deja chance a ser siquieramente refutado o cuestionado. Bueno, ahí lo que yo diría ahí es que la lógica de este argumento es válida, Ok, porque si las premisas uno y 2 son verdaderas, la conclusión también sería verdadera, ¿o niegas eso? ok, bueno. Como, no sé si te recuerdas que yo dije que algo sea lógico, no necesariamente es verdad. En este caso sí puede que sea lógico, pero no sé si tendrías algo más con qué sostener, además de decir que es lógico, porque si solo me dices que es lógico, yo no tendría como suficiente, o sea, seguiría Sí, un poquito escéptico en ese sentido, porque lógicamente yo te doy la razón, porque si es lógico. El problema es que, por ejemplo, una falacia también es lógica, pero falla en un punto. Entonces, el reto mío acá está en tratar de identificar dónde está el error de este punto, si es que lo tiene, claro. sí, mira, ahí lo que te diría yo es que recuerdes que para que un argumento deductivo sea exitoso o demuestre de manera exitosa la conclusión, se requieren dos condiciones. La Claro. primera es que la lógica sea válida. Esto quiere decir mm, que la conclusión se desprenda lógicamente de las premisas de arriba. Es decir, es imposible que la conclusión sea falsa si las premisas son verdaderas. Ok, ¿Me explico? Eso se refiere con que el argumento debe ser lógicamente válido, que la conclusión se siga de las premisas. El segundo requisito es que las premisas deben ser verdaderas. ok. Si yo digo Disculpa, sí, perdón, ahorita acabo de tener un flashazo, o, bueno, o se me encendió el foco. a ver, dime. Eh, bueno, acabas de decirme que se parte de la conclusión, ¿verdad? Y si las premisas están correctamente, la conclusión entonces cobra veracidad. ¿O es cierto? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Me perdí. Bueno, por lo que yo entendí, lo que tú dijiste es que si partimos de una conclusión, si las premisas están lógicamente ordenadas y son correctas, entonces la conclusión debe tomarse como verás. Así es, eso es lo que yo dije. Vale, entonces creo que acá ya encontré dónde está el truco, porque fue lo que comenté anteriormente. Al partir de la conclusión para buscar una justificación, creo que caemos en esa falacia. No sé cómo se llama la falacia, yo la llamo así, la falacia de la conclusión para buscar justificación. Así que no sé cómo se llama legalmente esa falacia. Hay No, una no. falacia que se llama petición de principio, la cual dice que la única razón por la que crees en la premisa, en alguna de las premisas, es porque ya creías en la conclusión. O Sí, sea, exacto. un argumento lógicamente válido y con premisas verdaderas puede ser una petición de principio, porque el que comete petición de principio en sí es la persona. Ok. Es- Sí, yo sinceramente no sabría si ¿Dirías catalogarla con tú ese tipo de que es falacia. eso o dirías, o no entendí muy bien cuál es tu réplica? Puede ser esa o la otra puede ser que la única razón por la que defiendo el argumento moral es porque yo ya creí en Dios. ¿Cuál de esas dos, o sea, de que no estoy haciendo una búsqueda sincera de la verdad porque fui criado como creyente, como cristiano, y es por eso que soy apologista y doy estos argumentos? ¿Cuál es exactamente tu réplica? ¿Cuál de las dos? Sí, en este caso creo que sería más que todo, sí, un poco eso que tú has dicho, de que como
tienes ya, digamos, tu conclusión. O sea, tú crees en el Dios judio-cristiano y básicamente lo que has hecho es como informarte para tratar de aprender un poco más de lo mismo. Entonces, en este caso, creo que tú te formaste tu conclusión y luego te dedicaste a investigar. Claro, no voy a especular porque básicamente no, no he sido testigo yo de eso, pero me resulta bastante probable porque a todos nos pasa. Bueno, a mí me pasó, yo igual. El contexto cultural nos hace que a todos, sí o sí, se nos inculque de alguna manera u otra la existencia del Dios judío cristiano. Sin embargo, cuando tú te desprendes de la conclusión, o sea, o vuelves o dejas a la conclusión vacía, entonces como siento yo que se vuelve un poco más objetiva tu investigación porque ya no buscas defender nada, sino simplemente saber, saber y del saber sacar luego la conclusión que sería el último paso, no empezar desde el final para ir en el principio. Creo que en este caso esta afirmación va del final al principio, o sea, empieza con la conclusión y termina con las premisas. Entonces, lógicamente es correcto, pero creo que está cometiendo esa falacia. Bueno, yo no diría que eso es una falacia porque una falacia por definición es un error de razonamiento. No, no se refiere al carácter personal de una persona o a su parcialidad o hasta su hipocresía. Lo que quiero decir es que lo que estás diciendo es una crítica a mi carácter personal, no a mi argumento. O sea, estás criticando que la única razón por la que defiendo el argumento moral es porque yo ya creía en Dios. Creo que eso es una falacia ad hominem, que consiste en criticar el carácter personal de tu oponente en lugar de criticar su argumento, buscar fallas, en lugar de buscar fallas en el argumento, buscas fallas en mi carácter personal. Y Ujú. eso es una falacia porque el carácter personal de, el carácter personal de una persona es independiente de la creencia que defienda. Aunque una persona sea, puede darse el caso de que la creencia de una persona que no es imparcial resultó ser verdadera, o puede ser que si yo fui criado en un ambiente cristiano, pues resultó que el cristianismo sí era verdad, qué suerte tuve. Lo que quiero decir es que lo mismo puedes decir acerca de una persona que cree que la Tierra es redonda. Si esta persona, yo en lo personal creo que la Tierra es redonda, no porque lo haya comprobado o haya hecho un experimento, ya sabes, con los palos Sí, exacto. para darme cuenta de la curvatura de la Tierra, ya sabes, y tomar medidas, el clásico experimento que podemos hacer aquí mismo para saber que la Tierra es redonda. Correcto. Yo la razón por la que creo que la Tierra es redonda es porque fui criado de esa manera, eso me lo enseñaron, es lo que me dijeron mis profesores, mis padres, y si yo hubiera nacido en la antigua Grecia, habría creído que la Tierra es plana y que el Sol gira alrededor de la Tierra. Eso no invalida mi creencia de que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. Creo que, Mm, creo que el que hace la falacia eres tú. En segundo lugar, yo, a pesar de que yo fui criado como agnóstico, perdón, a pesar de que yo fui criado como católico o como cristiano, hubo un punto en el que yo llegué al agnosticismo, llegué a ser agnóstico. Fue ahí donde empecé a buscar argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios. Y fue ahí donde me encontré más convencido de los argumentos para la existencia de Dios y volví a abrazar la fe cristiana. En tercer lugar, yo diría que los ateos hacen lo mismo. Por ejemplo, la, hay ateos que niegan la premisa uno del argumento cosmológico, que, que el universo, perdón, que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Yo pienso en lo personal que la única razón por la que ponen en duda esa premisa en un debate con un teísta
Es porque la conclusión es que Dios existe. Si la conclusión del argumento cosmológico no fuera esa, no dudarían del principio de causalidad. O lo Totalmente de mismo acuerdo. con el argumento moral. Hay casos, o puede haber casos, en los que el ateo simplemente duda de la premisa uno del argumento moral o duda de la premisa 2 del argumento moral, simplemente porque no le gusta que la conclusión del argumento sea Dios existe. Entonces yo creo que tu crítica realmente no ataca en lo absoluto mi argumento o la veracidad de mi argumento o la lógica del mismo. Vale. Bueno, yo quisiera hacer una observación. Tú dices que yo cometo ad hominem en el sentido de que me puse, por ejemplo, a describir caracteres de tu vida y a presuponer de que como tú ya eras creyente, que por esa razón es que tú concluyes de tal manera. Sin embargo, pues no sé si te recuerdas, yo aclaré que no iba a especular porque yo no estuve, por ejemplo, en esas etapas es donde tú te informaste, entonces creo que no cuenta como ad hominem. Además, tampoco porque luego de decir eso, yo señalé el error del argumento, o sea que en ningún momento yo desvié la atención por ejemplo, a desprestigiar la postura de perdón, a desprestigiar tu postura basado por ejemplo, en tu vida personal, claro, sino que también señalé el error del argumento. Entonces no creo yo que aplique como ad hominem si es de esa manera. Creo que aplicaría si no hubiera hecho nada para el argumento. Pero en este caso, pues yo señalé de que para mí comete lo que yo llamo falacia de partir de la conclusión para buscar justificación. Entonces creo que ahí está la observación. Y en lo que dijiste con respecto a los ateos, pues yo concuerdo contigo porque yo mismo he sido testigo de eso, de que muchos niegan las premisas, por ejemplo, del argumento de Kalam, por eso, porque en realidad los ateos a veces suelen ser personas resentidas, tienen algún tipo de resentimiento contra la religión, ya sea por alguna mala experiencia. Y yo solo me refiero, yo sé identificar ese tipo de ateos cuando son personas que son ateos por capricho, porque cuando tú les preguntas algo, luego no te responden porque no están informados, no han estudiado nada, entonces a legua se nota que es simple capricho. Entonces en ese caso yo te doy la razón. En mi caso es muy diferente porque no es que a mí no me guste la conclusión, simplemente que si yo soy honesto, no voy a aceptar una premisa que esté errada, simplemente por honestidad. No es porque no me guste la conclusión. De todas maneras, el gusto al final queda sobrando, porque hay verdades en el universo que yo, si bien no me gustaría que fuera así, pues, pero así son. Entonces, no tengo ningún problema en aceptar premisas que no me gusten, porque el gusto, pues, como he dicho, lo dejo por aparte. Pero sí, como te digo, yo encuentro esa falacia en estas premisas, entonces si no hay una manera de iluminarlo o de ampliar la idea, es muy difícil que yo pueda distinguir el panorama completo y concluir lo contrario. Bueno, repito lo mismo. Si tú dices que es una falacia mm, defender, si tú dices que es una falacia primero tener una idea y después buscar la forma de defenderla, en realidad eso es una crítica al carácter personal de la persona, no al argumento. Repito lo mismo. Para mí es fácil de darse cuenta. Por ejemplo, si imaginemos un ejemplo en el que mi esposa es acusada o mi madre es acusada de asesinato. ¿Vale? Obviamente esa idea a mí me dolería Ok, y no querría que fuera así. Y, y supongamos que la verdad, ella no fue, ella no hizo tal cosa. Fue acusada injustamente. vale. Ahora, yo, en lo personal, por la aprehensión y el cariño que tengo hacia mi madre o hacia mi esposa, pues yo comenzaría con la idea de que no fue y buscaría las maneras de defender
pues que ella no fue, y indagaría, en un sentido trataría de ser imparcial porque si lo fue, ni modo, tengo que respetar la justicia y si ella hizo algo malo, tiene que merecer su castigo, aunque me duela, pero yo me inclinaría a la parte defensora de ella no fue, yo la defiendo y voy a comenzar la investigación con el propósito de demostrar que ella no fue y resultó que encontré muy buenas evidencias de su inocencia y las presento. Lo que quiero decir es que lo que acabas de decir no invalida la eficacia de las evidencias, ni tampoco demuestra que la conclusión no es verdad. Eh, Vale, no es una crítica al argumento en sí, porque el argumento puede tener buenas evidencias y si simplemente yo comencé con una predisposición, realmente eso no le afecta al argumento. Tú has dado hasta ahora una serie larga de argumentos y tú comenzaste esta discusión bajo la presuposición de que, pues de que mis argumentos no iban a ser buenos. O sea, ya venías con la idea y después trataste de irla defendiendo y formulaste argumentos. Eso no invalidaría, eso no demostraría que tus argumentos formulados después, eso no demuestra que tus argumentos formulados después van a ser malos. ¿Me explico? vale. Sí, sí, Eso correcto. sería lo que yo te respondería. El Vale, argumento moral, realmente su inferencia lógica es válida, la conclusión se sigue de las premisas y no es una petición de principio porque ninguna de las premisas presupone que la conclusión es verdad. vale, Ni la premisa 2 ni la premisa uno necesita que la conclusión sea verdad para que alguna de ellas sea verdadera. Entonces, no es una petición de principio y tu otra crítica es más un ataque al carácter personal del presentador del argumento más que a la validez del argumento. Esa es mi respuesta. vale, vale. Em, bueno, Si voy quieres, a, si me permites, continuaría defendiéndolo, pero, o si quieres decir algo, para no. sí, bueno, para sintetizar un poco la idea, para evitar, bueno, siempre con la finalidad de que las ideas se expongan lo más rápido, simplificadas y en el menor tiempo posible. Eh, Algo que no me termina de convencer de este tipo de razonamiento es lo siguiente, que si tú cambias eh, al personaje, si tú cambias, por ejemplo, en este caso al sujeto, que sería Dios, eh, el argumento le da justificación a la existencia de deidades que no serían del cristianismo. No sé, por darte un ejemplo, ¿Al Dios de usando Rama o qué? no, usando, por ejemplo, la misma lógica del argumento moral, usando las premisas que tú me diste, eh, bueno, cito acá, a ver si si lo noté. Vale, la premisa uno del argumento moral es que si Dios no existe, entonces los valores objetivos no existen. La premisa 2 es los valores objetivos existen. Entonces la premisa 3, por lo tanto, Dios existe. ¿Estoy en lo correcto?